En el año 1997 se dio el lanzamiento de un libro que generaba una revolución que comenzaría en el Reino Unido y se iría propagando por todo el mundo. Ese libro era Harry Potter y la Piedra Filosofal, escrito por J.K. Rowling. La popularidad de este libro se debió en gran parte a la forma en la que J.K. construyó un mundo mágico y fascinante, lleno de personajes memorables y tramas emocionantes. Lo que llevó a que la saga continuara con La Cámara Secreta en 1998 y que por supuesto también fuera otro éxito. Por lo tanto, varios estudios pusieron atención en el producto y quisieron llevarlo a la gran pantalla. Rowling se reunió prácticamente con todos los estudios y decidió vender los derechos a Warner Bros. Debido a su visión creativa para la saga y su compromiso con mantener la integridad de los libros en la pantalla grande. David Hayman fue el elegido para ser el productor de estas películas. Warner confiaba de que él era el hombre indicado para llevar adelante esta saga. Hayman quería respetar muchísimo el acuerdo que había existido con la escritora y es por eso que para el productor la inclusión de J.K. Rowling en el proceso de adaptación sería clave. Quería trabajar estrechamente con ella para asegurarse de que las películas fueran fieles a su visión original. Pero para comenzar a trabajar en la película era clave conseguir quién sería el líder para llevarla adelante. Era momento de conseguir un director. Cuando comenzaron con la búsqueda hablaron con varios directores de gran nombre, incluso algunos medios dieron a Spielberg como el director confirmado, pero luego este se había arrepentido para meterse de lleno en otros proyectos. Sin embargo, había un director que estaba encantado con el libro y quería convertirlo en una película. Este era Chris Columbus. Llamó a su representante con la idea de conseguir una entrevista con Warner. Insistió demasiado y el estudio le dio una entrevista. Chris llegó a la reunión con un guión. Se había tomado 2 semanas para escribir un borrador de la historia y había pensado en todos los detalles para poder realizar esta película. Y ese proyecto que había presentado le había demostrado a Warner que el director quería hacer una película estupenda con el material que él tenía. It was an amazing moment because I remember walking into the kitchen of my house and telling my wife, I got the job. I got the Potter gig. We're moving to London. Fue así que el estudio se dio cuenta que era indicado darle la película a la persona con más pasión por la obra y fue así que eligieron a Chris. Chris sentía que la película tenía que ser bien británica, así que para el proceso de audiciones pasaron por una gran cantidad de niños en Inglaterra que querían ser parte del proyecto. My school teacher, called Mr. Hancock, who's now left, got, I think, a letter saying if there's any kids in the school that you think could act in the Harry Potter film. Emma Watson tenía tan solo 9 años cuando escuchó el rumor de que se estaban buscando jóvenes actores para la película de Harry Potter. Ella era muy fanática de los libros, pero jamás había actuado profesionalmente. I was watching Newsround and they told us how you could audition for the Harry Potter film. And they said that you could send in a form and a photograph of yourself. Rupert tampoco había actuado, pero de igual manera quería participar del casting. Fue por eso que innovó en las audiciones, mandó un video cuando esto era algo anormal y así logró destacarse entre miles y consiguió su oportunidad para audicionar. Chris y su equipo se dieron cuenta que tanto Emma como Rupert sobresalían por sobre el resto. La cámara los amaba y por sobre todo eran muy inteligentes y divertidos para su edad. We had a couple of screen tests where I had to learn lines. No, I don't say they were hard. No, they were quite enjoyable actually. Así que tenían a los intérpretes de Ron y Hermione, pero todavía les faltaba el protagonista. Era julio de 1999 y Harry todavía no tenía una cara. Y en septiembre debían comenzar a filmar. El estudio ya comenzaba a tener presiones. Los productores recibían constantes llamadas por si ya habían dado con el joven actor y hasta la prensa sacaba artículos hablando del problema que tenía la preproducción de la película. Luego de ver miles de audiciones de pequeños actores, Chris puso la película David Copperfield, en la cual había visto un pequeño actor que tenía mucho potencial para ser Harry Potter. Este era Daniel Radcliffe. Fue por eso que los productores se reunieron con los padres de Daniel y estos dijeron que no. Sentían que sería un trastorno demasiado grande para el resto de su vida.
Fue por eso que unos días después David Heyman se cruzó con Daniel y sus padres en el teatro y no podía apartar los ojos del joven actor. En ese encuentro confirmó que él tenía el alma para ser Harry Potter. I noticed David Heyman turning round to me every so often. I was like, who's that man? David tuvo una pequeña charla con el padre de Daniel que logró convencer a este de que al menos Daniel pudiera intentar realizar una audición. And action. That's a dragon egg. What is it? That's what that is. What is that? Dragon egg. Y con tan solo esa prueba enfrente de las cámaras, todos se dieron cuenta que Daniel era el Harry Potter que durante tanto tiempo habían estado buscando. Daniel Radcliffe se había quedado con el papel. Sin embargo, hubo un momento donde otro actor estuvo muy cerca de quedarse con el personaje de Harry, y esto se debía al gran talento y experiencia que tenía para su corta edad. Tom Felton se presentó a la audición y Chris sintió que cambiando su imagen podría ser un gran Harry Potter, pero luego de varias pruebas sintieron que funcionaría mucho más como el gran villano Draco Malfoy. Did you read the books to start with? I had no idea what it was, no idea. I went for an audition for it and everyone was talking about it. Out of the whole book, I'd rather to be Malfoy than anyone else because I get to be a baddie. Todos habían quedado demasiados conformes con la audición. El trío de protagonistas era perfecto, incluso mejor de lo que imaginaban en un principio. Fue por eso que lo primero que hicieron fue organizar una reunión para que los tres se conocieran, y a partir de ahí no solo nació una increíble química entre ellos, sino que también una amistad que pudo verse reflejada en la primera prueba delante de cámaras que filmaron los tres. Pero uno de los desafíos más grandes a la hora de adaptar el libro era poder crear el mágico universo de Rowling. Lo primero que hicieron fue llamar a Stuart Craig, quien sería el encargado de crear todo este mundo, de pasar todo lo que estaba en los libros al mundo real. Fue por eso que lo primero que hizo Stuart fue juntarse con J.K. Rowling y le hicieron todas las preguntas que tenían sobre su mundo, y en esa reunión que tuvieron les explicó todo. Pero también les dibujó sobre un papel que tenía en su escritorio un boceto de cómo era la disposición de Hogwarts, y esto lo usaron como una biblia hasta la última película. Usaron de referencia a varias universidades e iglesias de Inglaterra para poder crear este mundo, y en especial el emblemático castillo. En las primeras dos películas podemos ver que se utilizan muchas locaciones reales. Es que debido al poco tiempo que tenían, era imposible crear todos los sets que llegaban a necesitar. Stuart reconoció varios años después que esto fue un fracaso y que en la primera película se ven lugares que no se sienten como Hogwarts, y esto fue solucionado a medida que avanzaban las películas. Una de las creaciones más difíciles y que le generó muchas dudas fue el gran comedor. En los libros es mencionado como una sala donde se podía dar de comer a 900 alumnos, algo imposible de conseguir. Probaron el comedor de la Universidad de Oxford, pero quedaba muy chico. Estaba lejos de verse impactante. Fue por eso que eligieron crear este escenario desde cero, pero siendo un poco más chico que el concepto original. Y en este entrarían alrededor de 400 alumnos. La decoración que eligieron era toda verdadera, lo que llevó semanas de trabajo. Incluso las velas que vemos flotando son de verdad. J.K. Rowling fue a visitar los sets de grabación y no podía creer todo lo que estaban creando. Cuando vio todo lo que era el Callejón Diagon, se largó a llorar por la emoción. Stuart Craig y sus diseñadores habían recreado de forma perfecta todo el mundo que salió de la mente de la escritora. Para crear el tormento que sufre Harry viviendo con los Muggles, buscaron un barrio completamente aburrido y rutinario, y por eso vemos casas idénticas. Todas las escenas de Harry viviendo con sus tíos se filmaron en una casa real, sin ningún tipo de problemas a pesar del pequeño espacio que tenían. Pero siempre este universo presentaba una nueva complejidad. Es que algunas escenas requerían de la presencia de lechuzas, y Chris estaba empecinado en utilizar animales verdaderos para que este mundo se vea muy real. El problema con estas aves era que los ruidos y las luces las molestaban y no se podía grabar. So in the end, we hung dead mice from my apron. So the owls absolutely looked at me. Fue por eso que tuvieron que recrear prácticamente todo el barrio en un estudio para solo filmar estas escenas.
aunque luego este decorado terminaría siendo reutilizado en todas las películas. Para Chris, el desafío más grande era el Quidditch, porque implicaba crear un deporte completamente nuevo. Fue por eso que el director se reunió horas con JK para poder entender bien las reglas y cómo funcionaba este. Pero el desafío no era que ellos lo pudieran entender, sino que el público rápidamente lo lograra. Y las demandas visuales para crearlo fueron aún más difíciles de lo que esperaban, ya que tenían muy poco tiempo para realizar las escenas. Es que los sets donde debían hacerse los efectos visuales no se hicieron a tiempo, y esto pasó al final del cronograma, y mientras las hacían, se daban cuenta que tendrían menos tiempo de postproducción para crear efectos visuales que realmente funcionaran. A pesar de que toda la secuencia funciona demasiado bien, el director no quedó conforme con el resultado y hasta el día de hoy se arrepiente de no haberla trabajado con más tiempo. La grabación de esta película requería de un tiempo mayor a lo habitual. Lo que normalmente se realizaba en 2 o 3 meses, en esta ocasión iba a necesitar de 11 meses. Y esto se iba a deber a que la mayoría de las escenas eran protagonizadas por niños y esto representaba una organización particular. Necesitaban 3 horas para explicarles todo lo que se iba a realizar, 1 hora para almorzar y pausas de 15 minutos después de cada hora de filmación. Solo podían filmar 4 horas por día y eso no era mucho. Fue por eso que cuando comenzaron las filmaciones, los nervios afectaban a todos los involucrados. Chris recuerda ir al primer rodaje con el pensamiento de que si él fallaba, todo el mundo iba a odiarlo. Pero los nervios también afectaban al resto del equipo y por sobre todo a los más jóvenes, que no tenían una gran experiencia y eso se notaba. Y ese arranque no fue el mejor de todos, estuvo lleno de problemas que cambiaron las ideas que tenían en mente. Por ejemplo, querían que Harry tuviera ojos color verde y no azul como los tenía el actor. Fue por eso que este iba a utilizar lentes de contacto para lograr el color que decían los libros. Pero durante las primeras pruebas se dieron cuenta de que le daba alergia y tuvieron que descartarlo. Incluso en esa primera escena lo podemos ver con los ojos hinchados y llorosos. Así que después de estas tomas, Daniel no volvió a usar lentes de contacto. Pero Harry no era el único afectado, porque Hermione en el libro es descrita como dientuda, así que en esa primera escena también la vemos usar dientes postizos. A Chris tampoco le gustó el resultado y eligió sacar esos dientes falsos. Las escenas costaban muchísimo por la inexperiencia de los jóvenes. Muchos actores ni siquiera entendían qué significaba el grito de acción. It's a lot harder than everyone thinks. And there are 50 billion, trillion, million things going on at the same time that you have to think about, like hitting your marks, getting your line right at the right time, making sure you step into the light so that the face doesn't shadow you, all that kind of stuff. Pero el factor clave para sacar el profesionalismo de los jóvenes actores fue gracias al trabajo de Chris. Como ya dijimos en La evolución de mi pobre angelito, Chris había sido clave en esa película para que Macaulay Culkin sacara lo mejor de sí. Y acá volvería a pasar lo mismo. Chris iba línea por línea y les decía a los niños cómo debían actuarlas. Excellent work, guys. Good work. Right. We're gonna do it one more time. Perfect, but we gotta go again. Pero para Chris también era clave que los jóvenes actores estuvieran rodeados de aquellos que tenían un recorrido mucho más importante y se pudieran acoplar a los más pequeños. Fue por eso que el director eligió a cada uno de los grandes actores que formarían parte del cast. Una de las primeras elegidas fue Maggie Smith, la respetada actriz del Reino Unido, y esto fue porque creían que ella era perfecta para el papel de la estricta pero amorosa profesora Minerva McGonagall, debido a su presencia autoritaria y su habilidad para interpretar personajes más complejos. I remember walking into this great hall the first time and just not believing it. It was just so amazing. It's a magic place to be. Desde el momento en el que JK comenzó a describir el personaje de Snape al director, este internamente pensó en Alan Rickman. Se lo ofrecieron al actor, pero en primera instancia no aceptaría, debido a que estaba muy cansado de interpretar al personaje del villano. Pero en una charla con JK Rowling, le adelantaría los eventos de su personaje y así lo haría cambiar de opinión. I don't think I had much choice in the matter.
lots of godchildren and nephews and nieces were not only excited, I think insistent. La primera escena que se filmó de toda la película fue la de Harry despidiéndose de Hagrid. Robbie Coltrane sería un pedido muy importante de JK. Ella sentía que él era el actor indicado para personificar a ese guardabosques que demostraba ser fuerte y peligroso, pero a la vez amable y gracioso. Right then, follow me. There was just no question of not doing it. You knew it was, so long as they were true to the book, it was going to be wonderful. Pero había un personaje que les costó muchísimo poder encontrarle un actor. Dumbledore debía representar una figura paterna que pareciera travieso y tuviera un cierto brillo en los ojos. Este personaje interactuaría mucho con Harry y sería clave en toda la saga. Fue por eso que eligieron a Richard Harris, que por casualidad era el padrino de David Heyman. I must admit that it took me months to say yes to it. I wasn't necessarily very keen on doing it. En un principio Richard no aceptaba realizar este personaje, incluso demoró su respuesta por meses. Pero la persona que logró convencerlo fue su nieta, quien era fanática de los libros. My granddaughter called me and said, "Papa," she said, "if you don't play Dumbledore, I will never speak to you again." And I said, "Okay, I'll do it. I'll do it." She's wrapped up in it, you know, and I love the book, I love the script. It's beautifully written and beautiful dialogue in it. Pero a pesar de rodearlos de grandes profesionales, los jóvenes siempre tenían algún error. Es por eso que para aprovechar las pocas horas de filmación, todas las escenas se grabaron con una cámara exclusiva sobre cada uno de los tres niños. Y esa es la razón de por qué en la primera película vemos tantos cortes. Esto se realizó para que en caso de que uno de los jóvenes se aburriera o se riera o mirara a cámara, esto no arruinara la escena. Luego de casi un año de grabaciones, era momento de comenzar con un nuevo problema. El director tenía el desafío de poder comenzar a trabajar en la edición de esta película y al mismo tiempo comenzar con la preproducción de la parte 2, así que ya no se podía perder demasiado tiempo. Los actores crecían demasiado rápido y si no se grababan en el momento indicado, iban a parecer más grandes de lo que eran sus personajes, y el resultado no iba a estar bueno. En el proceso de edición, una de las claves era el sonido y la música. Si hay una conclusión que fuimos sacando con todas las evoluciones, es que la música puede cambiar por completo una película. Es por eso que Chris buscó a un viejo conocido con el que había trabajado en Mi Pobre Angelito, John Williams. El compositor era el encargado de darle otro tipo de vida al mundo de Harry Potter. Es por eso que John recibió el primer corte de la película para que empezara a trabajar. Este corte duraba 3 horas y media y por supuesto luego iba a ser reducido. Pero el resultado del trabajo de John fue tan asombroso que hizo que volvieran a editar la película y que agregaran escenas que habían cortado, como por ejemplo la llegada a Hogwarts. En un principio el director sentía que esta parte era muy lenta y aburrida, pero con la música de John, la secuencia terminaba siendo adictiva. Y eso fue muy cierto porque la música de John Williams fue clave en la saga y hasta el día de hoy se nos hace inolvidable. If my vision for the film failed, if the look of the picture failed, if the casting failed, all of those things that I was responsible for, if I was wrong about any of them, the franchise was dead. Es que los miedos de Chris se debían a que era muy consciente del peso de sus decisiones. Ya se estaba trabajando en una segunda película, se estaba ideando toda una saga. Y si su visión fallaba, todo se iba a la basura. Es por eso que el estreno de la película sería clave para lo que vendría. So what are you most looking forward to about the film coming out? The premiere. The glamorous part. El 4 de noviembre del 2001 se dio el avant-premiere de la película y fue una revolución total. El público conectó de una manera instantánea con el producto, pero por sobre todas las cosas con los tres jóvenes protagonistas que estaban viviendo un sueño. La particularidad de esto
es que un viernes estrenaron la película y el lunes comenzaban a filmar La Cámara Secreta. Debido a los impresionantes números, las grabaciones comenzaron sin esos miedos de poder haber arruinado el universo. Es que Harry Potter y la Piedra Filosofal había recaudado casi $1.000 millones en todo el mundo y al estudio le había significado una ganancia impresionante, ya que el presupuesto había sido de tan solo 125 millones. Pero prácticamente nadie tuvo tiempo de asimilarlo, ya que era momento de subirse al barco de la segunda parte. Era momento de comenzar a trabajar en Harry Potter y la Cámara Secreta. I am so lucky. How many kids in the world would pay thousands to be doing this right now? I wouldn't have swapped this for anything. Harry Potter and the Chamber of Secrets. La creación de la segunda película fue una experiencia muy diferente a la primera. Uno de los aspectos más destacados fue que el mismo equipo regresó para trabajar en ella y tenía un increíble éxito que los respaldaba, lo que les permitió sentirse más cómodos y relajados en la forma en la que hacían las cosas. E incluso los jóvenes actores se sintieron más seguros y profesionales, ya que no necesitaban indicaciones en cada detalle. It's developed into a community now. It's almost like an actor's repertory company. And it's really much easier now. We all get to know each other and relax with each other. We trust each other. So it's been smashing like that. Mantener la atmósfera creada en la primera película fue esencial para el equipo, y esto se logró gracias a los vínculos que se habían formado en la producción anterior y que ahora se iban a reforzar mucho más. I'm so determined to embarrass me. I'm not determined to embarrass you. I'm determined to be taller than you are. But we're not really enemies. We love each other, really. La segunda película permitió contar la historia alrededor de Harry Potter y cómo lo impactaba de forma directa, en lugar de simplemente presentar su origen. La trama presentaba más aventuras y una tonalidad más oscura que la primera, lo que buscaba explorar la idea de que los niños están creciendo y que las relaciones no son tan simples como antes. Además, se notó una gran evolución en el proceso de filmación, ya que antes de la segunda película los jóvenes actores necesitaban alrededor de 11 tomas para obtener su mejor versión, pero en la segunda solo necesitaban 3 o 4, y esto fue gracias al excelente trabajo de Chris. That means the heir of Slytherin has been returned to Hogwarts. The problem is... No, sorry. Can I do that again? Sorry, again. Esto demuestra el crecimiento y profesionalismo que habían alcanzado. Incluso los actores adultos seguían desarrollándose y mejorando en sus habilidades. I find this probably the most difficult part I've ever played, because there is no sort of classical reference in it whatsoever, and you're left basically to your own sort of devices of what you want to make of it. Pero como dijimos, uno de los mayores objetivos era empezar a expandir ese universo y mostrar el lado oscuro del mismo. La inclusión de nuevos personajes como Gilderoy Lockhart y Lucius Malfoy sirvieron para seguir mostrando la maldad de muchos brujos que existían cerca de Harry. The fun in this for me is being as grotesque as I can and yet trying to make it real. It's tricky with Lucius. There's not a lot going for him in the popularity stakes. Pero no se podían quedar solo con esto, necesitaban mostrar más criaturas mágicas que también fueran parte de esa oscuridad. Y esto fue un desafío muy grande, ya que crearlas para que se vean reales y el público las respete y no se ría, iba a ser muy difícil. Las arañas desempeñaron un papel importante en esto, porque los personajes se toparían con estas en medio de su investigación. Para Chris representaba un problema bastante grande porque adaptar una araña parlante le sonaba bastante anticuado y que no daría ni un poco de miedo. Incluso sería difícil que los jóvenes actores se lo tomaran con seriedad. Es por eso que decidieron crear una araña mecánica de 4 metros y que durante sus escenas se mantuviera en la oscuridad, dándole misterio y permitiendo que no se la vea con claridad para no perder seriedad. I'm really scared of spiders, so I didn't know really what to expect, but when I saw Aragog, it was really scary because it was massive. Otra criatura muy importante fue el basilisco, una serpiente gigante que Harry debe enfrentar. El director inicialmente quería crear a la criatura completamente en CGI,
sentía que era la única manera de que este funcionara, pero los técnicos lo convencieron de que un modelo mecánico podía dar mejores resultados. Así que se construyó un monstruo de 8 metros con el que Daniel Radcliffe interactuaba durante las escenas, lo que ayudó a su actuación y logró resultados impresionantes. Pero no todas las criaturas fueron tenebrosas, porque la más memorable de la película fue Dobby, el elfo doméstico. El director Chris Columbus quería que Dobby fuera una combinación de E.T. y Bugs Bunny, simpático pero también travieso. Para lograr ese efecto, crearon el personaje completamente en CGI y le dieron expresiones muy infantiles. El resultado fue un personaje del que el público se enamoró. Otra criatura en la película fue Fawkes, el Fénix de Dumbledore. Para crear el ave se utilizó un animatronic y se contrató a un titiritero para darle movimientos naturales. El resultado fue tan realista que el actor que interpretaba a Dumbledore creyó que era un ave real. He believed that Fawkes was real. And I thought, well, we've done a good job if our actor who's standing 2 inches away from this thing believes that it's real. Pero el mayor problema que tuvo esta película fue algo que sucedió una vez que ya se había terminado de filmar. Cuando comenzó la edición de la segunda entrega, el actor Richard Harris fue internado debido a graves problemas de salud. Fue por eso que Chris fue a visitarlo y el actor se encontraba bien. Incluso los doctores tenían un buen pronóstico. The last thing he said to me is, "You better not think of replacing me." And I said, "Don't worry. How can we ever replace you?" Sin embargo, días después se conoció la noticia de que el actor no había podido salir adelante y había fallecido a los 72 años. He was always very, very kind to me. When he died, I was very, very sad, and also I think it was more or less the first encounter with death. Esto generó toda una conmoción entre los realizadores de la película, ya que no solo habían perdido al gran Dumbledore y todo lo que esto significaba, sino también a una gran persona y un ser querido por muchos. La Cámara Secreta se estrenó en noviembre de 2002, un mes después de la pérdida de Richard, y fue un nuevo éxito. El público nuevamente volvió a mostrar un gran cariño y respeto a la entrega, y esto generó una recaudación de 879 millones a lo largo de todo el mundo. There's something moving out there. It was a Dementor. It is not in the nature of a Dementor. Fue por eso que a fines de 2002 y en pleno éxito de la segunda parte, Warner ya había comenzado a trabajar en lo que sería la tercera adaptación de la saga. Fue por eso que lo primero que hicieron fue ir a hablar con Chris Columbus sobre cómo quería plantear esta nueva entrega. Y se llevaron la sorpresa de que el director ya no quería ser parte del proyecto. Columbus llegó a contar que apenas podía hablar después de terminar la producción de Harry Potter y la Cámara Secreta, destacando el agotamiento que él estaba experimentando en ese entonces. Además, las 2 primeras películas de la franquicia mantuvieron al director alejado de su familia durante largos periodos de tiempo, y dijo que le preocupaba que nunca llegaría a conocer a sus hijos si se quedaba para dirigir todas las películas planeadas de Harry Potter en la franquicia. Fue por eso que la persona que fue clave para crear todo este universo había decidido dar un paso al costado, aunque continuaría involucrado como productor. Nobody else, I maintain, could have started this series off in the way that Chris did. Because, you know, before you let people like Alfonso come in and shake things up, you have to have somebody who gives you a solid basis in the foundations of these characters and the locations and the sets. And that's what Chris did brilliantly. Fue por eso que era momento de buscar a un nuevo líder y que éste sea capaz de crear mundos imaginarios creíbles. De una importante lista de nombres, quien se destacaba era Alfonso Cuarón, director de películas aclamadas por la crítica como La Princesita o Y tu mamá también. El director no estaba muy interesado en el proyecto, no había visto las películas ni había leído los libros, pero fue su amigo Guillermo del Toro quien lo obligó a leerlas e involucrarse en el universo. El director leyó los libros, leyó el guión que Warner le había presentado y aceptó de inmediato. Apenas leyó el libro, supo cómo debía verse la película y cómo debía ser contada la historia.
La trama del tercer libro involucra la fuga de un peligroso criminal, Sirius Black, de la prisión mágica de Azkaban. Esto añade una sensación de peligro y tensión a la historia que antes no había pasado. Además, los personajes en esta historia pasan por cambios significativos y muchos de ellos se vuelven más complejos y rebeldes. Harry comienza a mostrar más madurez, sensatez, Ron se vuelve más confiado, Hermione se vuelve más rebelde y desafía la autoridad. Estos cambios añaden una sensación de realismo a la historia y le da un toque más oscuro. Para comprender hasta el último detalle, el director se reunió con JK y le preguntó absolutamente todo. Incluso le mostró todas las ideas que tenía para esta película. La escritora le permitió trabajar con toda la libertad del mundo, pero siempre respetando el universo y lo que vendría a futuro. Por ejemplo, Cuarón quería agregar un cementerio en una escena y JK no le permitió porque perjudicaría algo que iba a suceder en el séptimo libro. El director comenzó a diseñar todo a partir de los libros. Sabía que era necesario darle un tono más oscuro y pesado a la película debido a la historia que se iba a contar, pero jamás alejándose de lo que se había construido anteriormente. Él quería ampliar el universo, avanzar en la vida de Harry Potter, pero ser respetuoso con el legado que recibió. Uno de los primeros cambios que sugirió fue cambiar de locación. Todos los exteriores de la película se filmaron en Escocia y, para desgracia de los organizadores, durante sus días en ese país no paraba de llover. En un principio fue una desgracia, pero después los terminó ayudando, ya que la humedad y la poca luz le dio un tono grisáceo a la película que terminó ayudando a generar esa oscuridad que buscaban demostrar. El director también quería hacer una película más contemporánea y uno de los elementos para lograrlo era modificarles el vestuario a los adolescentes. She's in jeans. Yes, yes, I'm in jeans. Thank God, and not another one of those skirts. This one, Hermione, she's rock and roll. She's girl power. She's out there doing everything. Cuarón fue a investigar los colegios de Inglaterra y se dio cuenta que los jóvenes no respetaban sus uniformes. Así que quiso imitar esto y permitió que cada actor use el uniforme como más cómodo lo sintiera. La relación con estos jóvenes actores fue clave. Como todos los personajes evolucionaron, era necesario que llevaran su actuación a niveles que anteriormente no habían probado. Y para poder pedirles cada vez más, tuvo que generar un vínculo con ellos y que entendieran y tengan voluntad de hacer todo lo que éste les pedía. About to lose the battle when finally comes out, okay? So you want to with that yeah, your patron. Cuarón quedó sorprendido cuando comenzó a hablar con los actores. Se había dado cuenta que no solo eran talentosos, sino que ya eran muy profesionales. Alfonso ya no les iba a decir lo que tenían que sentir en cada línea o en cada escena, sino que ellos mismos iban a tener que descubrirlo. Yo tenía la ventaja que estos dos niños ya habían hecho dos películas con efectos visuales, en donde estos dos niños ya sabían toda la cuestión de marcajes y responder técnicamente a cuestiones técnicas en el set. Cumpliendo 13 años, ahora sí queriendo tomarse en serio ellos como actores. Quería que pongan todo de sí en los personajes. Incluso quería saber qué tan bien los conocían. Por eso les pidió a los actores que escribieran un informe sobre la historia de sus personajes escritas en primera persona. Él, además, sabía que un factor para mejorar las actuaciones de estos jóvenes actores era rodearlos de grandes profesionales. Y esta tercera entrega agregaba a varios nuevos. Emma Thompson como Trelawney, la profesora de adivinación. La actriz estuvo tan feliz de sumarse al universo y generó una conexión tan grande con Emma Watson que la joven actriz la tiene como referente para su carrera. I do wish I was with you until Christmas. But it's been gorgeous. Thank you so much. It's been such an honor. I've loved it. I have. Tenemos además
un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Lupin, quien es el único vínculo sobreviviente del mundo mágico que tiene Harry con sus padres. Durante toda la primera parte de la película, el gran villano es Sirius Black, pero después tenemos un giro donde nos revelan que Sirius siempre fue un buen tipo y que se transformaría en la figura paterna de Harry. Es por eso que necesitaban un actor no solo capaz de interpretar dos papeles, sino también la transición entre estas dos partes. Y fue ahí que eligieron a Gary Oldman. Este sería uno de los personajes más difíciles para el actor, ya que tenía emociones tan poderosas que le costaba muchísimo interpretarlas. I look like I've escaped from prison, don't you think? En un principio, comenzaron a llamar agentes para presentar actores que podrían interpretar al nuevo Dumbledore, pero todo el mundo seguía tan dolido, y en especial David Heyman, el ahijado del difunto actor, que este se enojó tanto y pidió no discutir ese reemplazo por un largo tiempo. Pero cuando necesitaban empezar a avanzar, era momento de elegir un nuevo rostro. Sabían que tenían que llenar un gran hueco, prácticamente era irreemplazable. Tenían que encontrar a alguien que plasmara el espíritu de Dumbledore, pero con su propia impronta, y entre una importante lista salió el nombre de Michael Gambon, que gustó a todos. Los cambios que querían hacerle al personaje se basaban en recuperar elementos del Dumbledore de los libros, y eso era darle cierta genialidad al personaje. Podía parecer un poco desalineado, un profesor un tanto hippie, pero detrás de esto era una persona que tenía todo bajo control. I think that's everything of importance. Let's begin the feast. That is very good. El personaje de Lupin sufría un cambio importante durante la película, un camino opuesto al de Sirius Black, porque este iría desde el personaje más querido por Harry a transformarse en el mayor miedo de este. Para transformarlo hicieron una gran cantidad de prótesis que irían sobre el actor y les irían cambiando a medida que este se iba transformando. Usaron al actor lo más que pudieron, incluso lo quisieron meter dentro de un traje y hacer todos los efectos de forma mecánica, pero hay un punto donde el actor no puede más, entonces ahí es donde pasaron desde lo humano a lo digital. Pero no fue la única transformación, ya que también conoceremos a Peter Pettigrew, quien fue la rata de Ron todo este tiempo. Transformaron a Timothy Spall en un híbrido de humano con características de rata. Esto lo lograron con un pelo como el del animal, además de uñas y dientes bien marcados. The wonderful thing is that as soon as you start putting the character on, any doubts you had about the way you're going to play it, they come together. Pero el mayor desafío lo presentó la creación de los Dementores. El origen de estos se debe a un sueño donde JK veía gente encapuchada flotando, que le dio tanto miedo y quiso explorar esto en los libros. Los Dementores representan la depresión para la escritora, por eso lo describió casi como un esqueleto cubierto de una tela, sin ojos y solo con una boca que succiona. A Cuarón le llevó mucho tiempo comprender cómo funcionaban estas criaturas y por supuesto cómo se veían. Usaron como referencia personas que habían sido embalsamadas. Estas criaturas tenían que estar cubiertas de mucha tela, pero el movimiento de esta tenía que ser un tanto particular. Es por eso que contrataron a un titiritero y durante varios días utilizaba una marioneta bajo el agua para lograr encontrar el movimiento ideal de estas criaturas. Alfonso buscaba que los Dementores se vieran como espectros, que realmente aterrorizaran a los espectadores de la película, y realmente lo logró. Otra criatura que le generó otro dolor de cabeza fue el famoso hipogrifo. Esta mezcla de caballo y ave tenía un diseño muy particular y no había muchas ilustraciones al respecto. Algunas estatuas y esfinges, pero no mucho más. Fue por eso que crearon un diseño desde cero y eligieron imitar las técnicas utilizadas con el basilisco en la película anterior. Gran parte se vería digital, pero a su vez existiría uno mecánico para que los actores tuvieran de referencia. Pero su resultado final fue tan creíble y real que se llegó a utilizar durante varias escenas. Luego de 9 meses de filmación y varios más de edición, Harry Potter y el prisionero de Azkaban estaba lista para estrenarse. La fecha fue en mayo de 2004 y la revolución volvió a repetirse. Dejó encantados a todos los fanáticos y a la crítica y logró una recaudación mundial de casi $800 millones, pero a quien más conquistó
fue a J.K. Rowling, que quedó impresionada con la película y por sobre todo con el trabajo de Alfonso Cuarón. He's put things in the film that without knowing it foreshadow things that are going to happen in the final two books. I think in this case the book and the director were really made for each other. Durante la edición de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Warner ya había comenzado con los preparativos de la próxima entrega. El estudio le ofreció a Cuarón volver a ser el director, pero Alfonso no aceptó. Este rechazó la oferta porque no terminaría de trabajar en la tercera película a tiempo para comenzar la cuarta. Es por eso que David Heyman comenzó con la búsqueda de quién sería su reemplazante, y ahí surgió el nombre de Michael Newell. Él fue elegido por su experiencia en la dirección de películas con fuertes historias basadas en personajes y su habilidad para equilibrar el drama y el humor. Antes de ser considerado para el trabajo, Newell había dirigido varias películas aclamadas por la crítica, como 4 bodas y un funeral y Donnie Brasco. David Heyman lo consideraba como el mejor trabajando con actores, y sentía que esto iba a beneficiar a la película, ya que les iba a exigir a los jóvenes a que mantuvieran el nivel que ya habían establecido los directores anteriores. En la primavera de 2004, el nuevo director comenzó con el 4.º libro, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Victor Crumb, Fleur Delacour, Henry Diggory, Harry Potter! How did you do it? Este era el libro más largo hasta el momento, daba material para 2 películas, pero los productores eligieron reducir el foco de la historia y continuar respetando una película por libro. But that was great. En esta entrega se iban a mantener las bases de lo que vimos anteriormente, se iba a continuar agregando oscuridad a la trama y por sobre todo se iba a ir agrandando cada vez más el universo. En esta película la audiencia iba a tomar dimensión de lo grande que es este mundo mágico. El trío protagonista comienza a experimentar su propio drama adolescente, porque antes lo que parecía casi un secreto que les gustara el sexo opuesto, acá ya es la base de sus problemas. All these really cold looks from all the girls, it's just so reminiscent of real life. I think it's the truest scene we've had in the film so far. El personaje de Harry, por ejemplo, se enamora de Cho Chang, mostrando que no es algo pasajero, es amor, una relación que más tarde traería problemas para la escritura de la trama, pero eso ya lo veremos más adelante. Todos estos dramas adolescentes se van desarrollando hasta llegar al baile que los protagonistas en la película no disfrutan ni un poco. El proceso en el detrás de cámara fue bastante similar. Tuvieron que aprender a bailar el vals y para los actores fue incluso más difícil que las escenas de acción. They're all shooting up and their voices have got deeper, I think. Deeper, certainly deeper than mine, I think. But it's wonderful, really. I had to try to teach Rupert to dance the other day. That was pretty strenuous. This leg moves first, right? We had to waltz around in front of everyone. It was a bit embarrassing, but it was quite funny, so... Todos los actores pudieron practicar su baile durante 3 semanas, a diferencia de Daniel, que como tenía que grabar tantas escenas, le dieron tan solo 4 días para poder practicar. I've been doing my steps, I've been working my feet, you've seen my feet work. Yeah. Sin embargo, los resultados dejaron muy conformes al director que la incomodidad que sufren los actores quedaba perfecto para lo que estaban viviendo sus personajes. Así que toda la escena se dio de una forma muy orgánica. This is my big dance day. Pero esto parece poco, ya que durante esta película Harry participa del Torneo de los Tres Magos, una peligrosa competencia que tiene lugar entre 3 escuelas mágicas. Harry, que es demasiado joven para participar en el torneo, se encuentra inesperadamente seleccionado como el 4º campeón. Mientras se va desarrollando esta fuerte competencia, Harry va conociendo personajes nuevos como Cedric Diggory. Este es el típico héroe que es bello, inteligente, todo le sale bien, casi un contraste con Harry durante toda la película. Cedric's a pretty nice guy. He plays fair and
He sticks to the rules like he should. Por otro lado, el nuevo profesor contra las artes oscuras es Ojo Loco Moody. Este es un auror, un cazador de magos tenebrosos. Fue un gran mago en su tiempo, pero su paranoia lo hace tambalearse al borde de la locura. And I can remember some people from my own past who would have come close to where Mad Eye has ended up. Pero la participación más esperada por el fanático era aquella que iba a dar el mayor salto de oscuridad a la trama, la esperada vuelta de Voldemort. Voldemort had been talked about for so long, and the build-up to Voldemort arriving in the books is just immense. El proceso de la vuelta de este personaje fue difícil. La creación del mismo le llevó demasiado tiempo. Lo primero que hicieron fue localizar al actor que lo interpretaría, y había un solo candidato, Ralph Fiennes. Pero el aspecto del mismo no podía ser algo simple. Debía personificar el mal en la saga y entender por qué todos los personajes le tenían tanto temor. El director sentía que debía verse como un demonio enfermo de pecado. Lo primero que vemos de él es una mezcla de un bebé con alguien que perdió todo su poder, toda su fuerza y vitalidad. Pero después deberíamos ver la versión que recuperó todo eso que perdió. El proceso de crear la apariencia física de Voldemort fue un esfuerzo colaborativo entre los diseñadores de maquillaje, vestuario y efectos especiales. El productor había pedido que tuviera un rostro muy distinto al humano, que modificara su nariz en particular. Tanto Ralph como el director se opusieron a esto. Fue por eso que comenzaron varios diseños y esto los terminó de convencer. El concepto de una nariz que daba fisonomía de serpiente convencía a todos. Se creó una máscara de látex para cubrir la cabeza y parte superior del cuerpo del actor. Esa máscara tenía una textura translúcida y un aspecto repulsivo y malvado que reflejaba la descripción del personaje en el libro. Se colocaban referencias sobre el rostro de Ralph para que luego en la parte de postproducción los encargados de efectos especiales pudieran terminar de definir su aspecto. La presentación del personaje no podía ser en silencio. Debía cambiar por completo la película y sacudir toda la historia que se estaba contando. El director quería que la escena fuera impactante y memorable, por lo que se utilizaron muchos elementos para crear una atmósfera tensa. Voldemort es resucitado de entre los muertos con la ayuda de su seguidor Peter Pettigrew, y este comienza a demostrar de lo que es capaz, asesinando a Cedric, por ejemplo. Una de las partes más importantes de la escena es el diálogo entre Voldemort y Harry. El director quería que la escena fuera lo más fiel posible al libro, por lo que se utilizaron muchas de las líneas de diálogo directamente del texto original. Para la previa de esta escena, Daniel pidió no conocer a Ralph ni ver su aspecto. Quería que esto lo impactara para sacar lo mejor de sí. I didn't want to talk to Rafe that much, simply because I know that I'm not a good enough actor to actually be talking and then suddenly have to turn around and pretend that he's my worst enemy. Todos concluyeron que esta era la escena más impactante de toda la saga, llevando a todo este universo a una oscuridad de la que no se podría volver. 300. Marvelous. Let's do it again. Very good. Very good. Very good. Very good. All right, once again, right away. El éxito impresionante de Harry Potter y el Cáliz de Fuego seguía confirmando que esta era una saga de películas muy respaldada por el público. La última entrega había logrado recaudar 897 millones a lo largo de todo el mundo, así que era momento de comenzar a trabajar en la quinta entrega, y como ya era algo habitual en esta saga, habrían problemas con el director. Se le ofreció a Mike Newell continuar en la franquicia, pero la versión oficial es que este simplemente no aceptó. Hay versiones que no hubo un acuerdo debido a que el director quería hacer la franquicia más oscura todavía y que también existieron problemas con el presupuesto. Es por eso que David Heyman tuvo que comenzar a buscar a un nuevo director, y es ahí donde sale el nombre de David Yates, quien sería una persona clave en el futuro de esta saga. David tenía que encarar la adaptación de Harry Potter y la Orden del Fénix, el quinto libro de la saga, cuya historia comienza donde terminó la parte 4.
el retorno del malvado Lord Voldemort, siendo Harry el único testigo. El mundo se va volviendo cada vez más oscuro y la situación de Harry cada vez más incómoda, ya que todo lo va llevando a tomar un rol más decisivo y ser el héroe de todo este mundo. Una historia que se va complejizando cada vez más significaba que la actuación de Daniel Radcliffe debía ser cada vez mejor y estar a la altura de las circunstancias. Daniel nunca fue tan exigido como en esta película. La escena de los entrenamientos de su mente con Snape le tomó 4 días filmarlas. En cada una de las tomas le iban pidiendo cada vez más al actor y el director sentía que él sería capaz de lograrlo. A partir de la tercera película, Daniel se había decidido a tomarse esto muy en serio y transformarse en un actor profesional. Fue creciendo poco a poco hasta llegar a esta entrega. En una escena de su personaje con Sirius Black sintió que realmente había logrado una gran actuación. Estaba conforme y él sentía que todo esto lo estaba logrando gracias al tiempo compartido con Gary Oldman. How many films have you done? 40-something. There must be now. Yeah. How long have you been acting for? 22 years. You have 40 odd films to 22 years. Like that's pretty good going and stage work. Yeah, I did stage as well. I would do a movie stage, movie stage. Para Daniel, este era su gran referente y fue un actor que siempre lo apoyó en cada una de las escenas para que él pudiera sacar lo mejor de sí. Pero las complejidades para el personaje irían en aumento, porque la película anterior se encargó de mostrarnos cómo Harry se fue relacionando cada vez más con las mujeres. En esta, los vínculos irían creciendo y tendría su esperado momento con Cho Chang. En el libro de J.K., la escena del beso se describe como un momento incómodo y tenso entre los dos personajes, que se besan en medio de una discusión. El director y el guionista tuvieron que adaptar esta escena para la pantalla y decidieron que debía ser más romántica y emotiva que en el libro. It was a great scene. I really enjoyed it. I was so nervous before. I think Daniel was as well. Antes de filmar la escena, el director y los actores tuvieron varias reuniones para discutir cómo debería ser el beso y cómo se desarrollaría la escena en general. Katie Lang tenía muchos temores para este momento, ya que desde que se confirmó que ella sería el interés romántico en la parte 4, no paró de recibir amenazas y maltratos por parte de los fanáticos de la saga. Fue por eso que el productor y director tuvieron que hablar mucho con ella para calmarla y que continuara dando todo de sí en el proyecto. Daniel Radcliffe y Katie trabajaron juntos en la construcción de sus personajes y en la creación de una conexión emocional entre ellos que hiciera creíble el momento del beso. At no point in the acting school of anything does someone tell you when you kiss on screen you sort of don't actually use tongues, generally speaking. Well, I think it's a courtesy thing. More than anything else, Ben. La escena fue filmada en varias tomas y el director y los actores trabajaron juntos para encontrar el equilibrio adecuado entre la emotividad y la tensión sexual. Finalmente se decidió que el beso debería ser suave y breve para que se sintiera realista y no fuera demasiado exagerado. You'll just start to kiss on the other side. So you'll just swivel around. Yeah. It's very nice. I know, it's cool now and it's like we're really cool. Para dicha escena se aseguraron de que el set estuviera cerrado y que hubiera poca gente, así los actores se sentían más cómodos. Well, I've kissed you enough today, but I thought that's a... Daniel is a very good kisser. En esta entrega, Harry también tendría un vínculo con un personaje en particular, uno que generó un gran impacto en el público, Luna Lovegood. Pero no solo por ser muy querido por los lectores del libro, sino que para los realizadores fue muy difícil encontrar a la actriz que podría encarnar a Luna, y por eso decidieron realizar un gran casting para dar con ella. Casi 20.000 personas hicieron fila para audicionar con el sueño de poder sumarse a este universo. Pero cuando quedaban pocas seleccionadas, apareció una persona que maravilló a David Heyman, Ivana Lynch. I just want to be true to Luke, you know? But and if you don't like me, well, that's not my fault. It's just because you have a different image of me, you know? Okay. Desde el primer momento, todos se dieron cuenta que ella era muy especial. Otras actrices podían hacer de Luna, pero Ivana era Luna.
Su personalidad era tan semejante a la del personaje que su interpretación era excelente. She just said, I don't think you should. And she said, I'm really mean. She hates when I quote this, but she said, I had a snowball's chance in hell. and then, but my dad, when he came home, I told him, I wasn't very hopeful, but he was like, yeah, I think you should go. A los días de su audición le pidieron que volviera para hacer una prueba de cámaras y no lo haría sola, sino que sería una improvisación con Daniel Radcliffe. You know, if any of us ever have a question about what a spell does, or what, you just go to Ivana. She's become the new, she's like a walking book. Ivana se quedó con el personaje y pudimos ver este vínculo entre Luna y Harry, que los fanáticos de los libros tanto esperaban, ser representado de una forma excepcional. Estos dos conectan cuando Luna se da cuenta que Harry también puede ver a los Thestrals, criaturas que solo pueden ser vistas por aquellos que presenciaron la muerte. El proceso de creación de estas criaturas no fue nada fácil. Para crearlos básicamente se basaron en los caballos y para las alas utilizaron a los murciélagos como referencia. Pero igualmente se les presentó un desafío, ya que en un principio sería casi un esqueleto y darle vida a solo huesos era bastante difícil. Fue por eso que decidieron cubrir el esqueleto con piel y músculos para que a pesar de su delgadez se vieran mucho más realistas. Para que esto vaya tomando forma, el diseño que se había establecido se transformó en una maqueta en tamaño real, luego se escaneó digitalmente para darle el carácter y la personalidad a la criatura. Y aunque su apariencia es un tanto aterradora, las criaturas son muy elegantes y majestuosas. Es por eso que el director quería mostrar en profundidad el universo de estas criaturas y pudimos ver que tenían sus manadas, que se reproducían. Básicamente que las criaturas de este mundo no solo están para asustar. Pero en esta película Harry se tendría que enfrentar con una criatura un tanto más pequeña y de color rosado, Dolores Umbridge. I see her as a genetic splice between Doris Day and Freddy Krueger. El universo de Harry Potter nos ha presentado una gran cantidad de personajes que en un principio muestran ser una cosa, pero más tarde descubrimos que eran otra muy diferente. Y Dolores representa a la perfección esto. Para adaptar este personaje se eligió a la actriz Imelda Staunton para interpretar el papel. In the book, of course, she's described as very ugly and toad-like, and I love people saying, "Oh, you'd be great for that part." Thanks very much. Staunton trabajó en la construcción del personaje con el director y el guionista y se basó en la descripción del libro para crear la apariencia y el comportamiento de Umbridge. We've had a lot of fun finding, I would probably imagine 300 million types of fabric. I haven't worn much pink before, but the alarming thing is I'm rather getting to like them now. So we've had a lot of fun with it, and the shape, little round woolly person, who's just not very nice. Además de su apariencia, el comportamiento de Umbridge también fue cuidadosamente construido para la película. Staunton trabajó en la creación de la voz y los movimientos de su personaje, y el director le dio instrucciones específicas para las escenas en las que Umbridge aparece, como en el momento en el que impone su control sobre Hogwarts como nueva directora y cuando castiga a los estudiantes utilizando el castigo físico. I don't think she's sort of an evil person, per se. She really, really believes that these kids are being exposed to terrible, influences and that she has to help them. Pero en la oficina de Dolores no todos son colores rosados y muebles franceses. Es que dentro de su decorado se esconden unos ojos bastante particulares. And those pussycats speak and purr and things like that, and they are little spies as well for her. Umbridge no es la única que parece tierna y esconde un lado oscuro por detrás, ya que todos los gatitos tiernos que vemos en su pared en realidad son espías. Para crear todo este decorado se colocaron platos pintados de verde y luego se filmaron horas y horas de gatitos haciendo diferentes cosas e incluso muchos de ellos se llegaron a disfrazar. Pero este no es el único personaje con un costado muy oscuro, ya que en la película también tenemos la primera aparición de Bellatrix Lestrange. El personaje fue interpretado por Helena Bonham Carter y esta mortífaga se caracterizó por su locura y maldad. Fue por eso que el proceso creativo del personaje tuvo mucho trabajo en conjunto entre la actriz, el guionista y el director. La actriz tenía mucha libertad para improvisar y dar su impronta al personaje.
aunque a veces se pasaba y muchas cosas tenían que ser eliminadas. To be or not to be. It's like an acting exercise, isn't it? Incluso llegó a modificar el vestuario original del personaje, pidiendo que este se vea un poco más sexy. Pero como vimos en el video anterior, crear todo este universo es muy complejo. Cada locación, cada escenario nuevo conlleva muchísimo trabajo. En el quinto libro continuamos conociendo este universo y hasta dónde puede llegar. En esta película conocemos uno de los escenarios más impactantes de la historia, el Ministerio de Magia. This set is actually, I would say that in the last 6 years, this is the best set we've had. Este lugar, con un aire burocrático anticuado de los años 50, bastante pintoresco y bien británico, para crearlo literalmente construyeron una especie de mini ciudad subterránea, siendo este el set más grande construido para una película de Harry Potter. Y se tardó 22 semanas en terminarlo, solo para que aparezca menos de 15 minutos en pantalla. Todo el lugar es una mezcla perfecta entre un escenario real y efectos digitales, ya que a través de la edición por computadora le dan un aspecto de ser mucho más grande de lo que se ve, aumentando el número de oficinas y chimeneas. Como vimos hasta el momento, el departamento de arte siempre construía de forma tradicional los escenarios, así que buscaron innovar completamente para un set de esta película. La Sala de las Profecías fue el primer escenario generado totalmente por computadoras, por lo tanto les presentó técnicamente la mayor complejidad de toda la película. Esa sala, que tenía un ambiente muy extraño, en completa oscuridad, llena de estantes de vidrios con las famosas profecías, no existía. Lo único real a la hora de filmar esta escena fueron los actores, obviamente, y la puerta que tenían detrás. Lo demás era pantalla verde. Y estos lugares serían clave para uno de los momentos más fuertes de la entrega. En esta película veríamos por primera vez una buena batalla con varitas mágicas. You do feel a little bit silly. Going like that. But once they put all the magic on it, when they put the sound on and all the lights coming out of it, it'll look fantastic, I'm sure. El director pidió que cuando sea el gran enfrentamiento entre la Orden y los Mortífagos, quería mostrar algo que jamás se haya visto en el cine. No quería que sea limpio, quería que sea desordenado y muy violento. Fue por eso que llamó a un coreógrafo para que estableciera movimientos básicos a la hora de batallar con varitas. Este creó movimientos que todos los magos usarían a la hora de atacar y otros a la hora de defender, y a partir de ahí comenzó a diseñar lo que sería toda la gran batalla. Lo que tuvo que hacer el coreógrafo básicamente fue ensayos con todos los actores, llevar a cada uno por un proceso como si fuera una escuela de varitas, y luego los actores fueron adaptando los movimientos a las personalidades de sus personajes. Por ejemplo, el personaje de Sirius tiene un estilo mucho más callejero, como si hubiese aprendido en Azkaban, mientras que Lucius tiene un estilo más antiguo y formal. David Yates has been keen to make a distinction between how very advanced wizards do the spells and how very young wizards do the spells. That feels much more like your version of it. Okay, cool. Rather than a grown-up version of it. Pero el duelo final sería mucho más impactante que el anterior. Veríamos una batalla impresionante entre Dumbledore y Voldemort, los magos más poderosos. Es por eso que los efectos en esta escena deberían ser mucho más espectaculares. David quería que esta escena sea muy realista, que cada hechizo se sintiera peligroso y poderoso. Es por eso que pondrían en práctica una mezcla perfecta entre efectos digitales y efectos reales. Como por ejemplo cuando Dumbledore utiliza el agua de la fuente para envolver a Voldemort en una prisión de agua. Para crear esto, montaron una plataforma para que Ralph Fiennes se sentara en ella y lo sacudieran para darle el movimiento como si estuviera peleando contra el hechizo. O la serpiente de fuego, que obviamente es creada 100% digital, pero en el set tenía luces interactivas que ayudaban a crear toda la visual, y los actores podían sentir mucho calor, como si lo estuviera produciendo la serpiente. Los efectos prácticos ayudaban a los actores a sentir los resultados de cada uno de los hechizos, como cuando las paredes empiezan a explotar detrás de Dumbledore y Harry. Ahí podemos ver a Daniel reaccionando realmente a esas explosiones,
o cuando Dumbledore logra destruir todos los vidrios que lanza Voldemort. En esa escena se les arrojó arena de verdad a los actores. La mayoría de las tomas de este duelo se filmaron con cámara en mano. El director quería que se sintiera como estar en medio de esa batalla y que plasmara esa sensación de incomodidad y terror. Esta escena era una de las más esperadas por la audiencia. Es por eso que en julio de 2007 se dio el gran estreno de Harry Potter y la Orden del Fénix, y nuevamente fue un éxito, superando a la entrega anterior. El público volvió a demostrar su amor por la saga, que en esta película logró recaudar 942 millones a lo largo de todo el mundo. Did you know, sir? Then. La nueva entrega requería el mismo esfuerzo y dedicación para poder realizarla, algo que a los directores los terminaba agotando a lo largo de la saga. Fue por eso que todos quedaron sorprendidos cuando David Yates aceptó volver a tomar el puesto de director. Todos habían quedado encantados con el trabajo de David, no solo en lo realizativo, sino también en lo humano. Harry Potter y el Príncipe Mestizo sería la antesala perfecta para el final que todos estaban esperando. Esta entrega no sería tan oscura como la quinta parte, por lo menos al principio. Gran parte de la historia es un triángulo amoroso entre Ron, Hermione y el nuevo personaje Lavender, quien era interpretado por J.C. Cave. La actriz pasó por un proceso de casting un tanto similar al que tuvo Ivana Lynch. Quedó y le pidieron que hiciera una prueba de cámaras haciendo una escena improvisada con Rupert. This is actually where I had my screen test. So embarrassing. Can't believe. A los 2 minutos de conocer a Rupert, enseguida pudo entrar en confianza y mostrar todas las características de su personaje. Su trabajo le encantó al director y finalmente quedó en la película. Quien también se incorporaría a esta entrega es Jim Broadbent para interpretar a Slughorn, un viejo profesor de pociones. David Yates ya había trabajado con él y sabía que su capacidad para la comedia y el patetismo ayudarían muchísimo para crear a este profesor. Dumbledore lo recluta este año para que vuelva, no solo para enseñar pociones, sino porque Dumbledore sabe que él tiene información clave sobre Voldemort. Slughorn nos contaría acerca de los famosos Horrocrux, pero la aparición inicial de este personaje es un tanto particular, ya que estaba convertido en un sofá cuando lo vimos esa primera vez. A pesar de que esto es una superproducción, el efecto para esta escena fue bastante simple. El actor estaba sentado sobre una plataforma que al interactuar con Dumbledore, 2 técnicos lo levantaban para hacer el efecto del sillón. Slughorn aceptaría volver a Hogwarts y retomaría su antiguo lugar como profesor de pociones. Basically, in this scene, this is the first time we see Slughorn teaching. I'm very impressed at the fact that Hogwarts, this school of witchcraft and wizardry, uses gas for their Bunsen burners. Interesting. Pero sería clave para la historia, ya que este fue quien le hizo conocer a Voldemort acerca de los Horrocruxes. E incluso sabemos más del pasado del Señor Oscuro y cómo fue su encuentro por primera vez con Dumbledore cuando Voldemort todavía era un niño muy joven. There's this little boy in a sort of nursing home or a boys' home, and I go and talk to him. He seems to be odd, and he's played by Ralph Fiennes' nephew. So the actual Voldemort, the young man has been played by his nephew. I think it's brilliant. Pero Slughorn no sería el único profesor con un secreto un tanto oscuro, ya que a lo largo de las diferentes entregas todos los espectadores sentían que Snape algo ocultaba, que su mirada transmitía una cierta maldad. I don't think anybody but Joanne Rowling is sure about him. You know, he seems to be one thing and then constantly pulls the rug out from under your feet. Y en esta entrega no solo conocemos que Snape es el príncipe mestizo que le da el nombre al film, sino que su conexión con la oscuridad es más grande de lo que creímos. He had a separate conversation during the first movie with Joe Rowling. So Alan knew something that none of us knew. He may have known the secret that exists in Book 7. I don't know. He never told us. He said he knew something, and his performance was based on that conversation.
Pero antes, Dumbledore y Harry comienzan con su cacería de Horrocrux y deben ir por uno de ellos a una cueva muy particular. Trying to achieve sort of goodness, aren't they? Trying to get rid of Voldemort, that evil pig. David Yates había pedido que sea muy tenebrosa y distinta a lo ya conocido. Hicieron una investigación bastante grande sobre formaciones de roca, así que sintieron que la idea de una cueva de cristal era perfecta para lo que estaban buscando. Fueron a una cueva de cuarzo en Suiza y a una de sal en Alemania para tomar a estas como referencia. A partir de ahí, crearon diferentes partes del set de forma práctica y la gran mayoría del lugar serían pantallas azules y verdes, ya que la profundidad y la grandeza de esta cueva se daría a partir de los efectos generados por computadora. Pero la mayor complejidad estaría en el momento en el que Dumbledore y Harry son atacados por estas criaturas llamados Inferi, almas en pena que fueron condenadas por Voldemort. Because we're on a high island that's supposed to be made of ice, and it's all made of, you know, special effects stuff. Very dangerous, your skin on it. And they first of all suggested that I wear a harness. Being a proper theatre actor, I wouldn't dream of such a thing. So I spent a week up on this slippery mountain made of glass, me and Daniel. Yes. Being very butch, and we did very well, I think. El proceso para crearlos obviamente fue muy complicado. David había pedido que no debían ser el típico monstruo de película de terror, porque debían ser terroríficos, pero también tenían que generar cierta lástima. Debían verse lo más humanos posible y no ser parecido a los zombies. Es por eso que se basaron en supervivientes de campos de concentración, personas escuálidas que han sido torturadas por su entorno. A pesar de ser generados completamente en computadora, todos sus movimientos y expresiones faciales son réplicas de actores que grabaron toda la secuencia con captura de movimiento. La dificultad se iba a presentar para la escena que transcurría bajo el agua. El director quería mucho realismo en esta toma, por lo que pidió que una persona con traje verde sea la encargada de sostener a Daniel e intentara llevarlo hasta las profundidades. Por supuesto, luego esta persona sería reemplazada por un Inferi en CGI. Pero luego de esta batalla, los dos vuelven a Hogwarts y se da el momento más fuerte de la película. Quien tuvo un rol mucho más activo y protagónico en la historia de este film fue Draco Malfoy. The sixth film came about, I was rather terrified, thinking, God, they're actually asking me to say something else than Potter this and, you know, whatever. So there's actually some complicated bits in it. Este personaje aceptaría no solo estar del lado oscuro, sino que la difícil misión que le había establecido Voldemort, asesinar a Dumbledore. Pero este finalmente no podría, y quien lo reemplazaría en su tarea sería Snape. El personaje confirmaba todas nuestras sospechas y se involucraría por completo en el lado oscuro, siendo un seguidor de Voldemort y asesinando a nuestro querido Dumbledore. Avada Kedavra. Esta escena fue grabada con el mayor secreto posible para evitar filtraciones. Es por eso que solo el equipo indispensable estuvo en el lugar para filmarla. So we have to create an atmosphere here that you can cut with a knife, that we can all feel. And it's not happening, all right? So you have to all start tuning in and making it quite real. Otherwise we're wasting our time, okay? Para las reacciones de Hogwarts acerca de la muerte de Dumbledore hubo un proceso muy importante de trabajo. El director quería que este sea uno de los momentos más tristes y sentimentales de toda la saga. Es por eso que todos los actores estuvieron varios días para poder practicar sus reacciones y así lograr que este momento salga tan perfecto como David quería. And Bonnie, if you were to just put your arm around Dan and you just hold him because he needs to be held now. That's it. That's a great shape. If it feels comfortable, it feels right. Yeah. La realización de esta escena le costó muchísimo al cast más joven, pero con el correr de algunas tomas todos comenzaron a mostrar el sentimiento que tanto se les pedía. Y esa escena en la que vimos a todos Hogwarts muy unido, levantando su varita en señal de respeto a Dumbledore, fue prácticamente un reflejo de lo que sería el público con esta nueva entrega. Harry Potter y el Príncipe Mestizo se estrenó en julio de 2009 y logró una recaudación de 935 millones a lo largo de todo el mundo. El éxito fue tan impresionante como de costumbre
y ahora tan solo tocaba el capítulo final. These are dark times, there is no denying. I have seen your heart, and it is mine. En el video anterior dijimos que en la cuarta película ya habían analizado la posibilidad de dividir la película en dos partes debido a lo largo que era el libro. Sin embargo, sintieron que esta no era una decisión acertada, así que eligieron contar todo ese libro desde la visión de Harry y así eliminar parte de la historia para que entre en una sola película. Pero en este séptimo libro todo gira en torno a Harry, así que si eliminaban algo afectaría la historia y habrían cosas sin sentido. Para evitar una película demasiado larga, eligieron hacerla en dos partes. Incluso llegaron a analizar la posibilidad de hacer 3. Esto, por supuesto, no será nada fácil de realizar, ya que necesitarían de 255 días para filmar las dos películas. Es por eso que buscaron a la persona que ya conocía a los actores y había sido responsable de atar todos los cabos sueltos de la saga. David Yates sería el responsable de volver a dirigir a estas dos nuevas entregas, y así se transformaría en la persona que más películas de este universo dirigió. So I was keen to sort of be able to give the audience a sense of closure, which I couldn't do on the first 2 films I'd done. El comienzo del rodaje se dio donde todo el universo comenzó, Private Drive. La filmación de esta película sería muy especial. Muchos actores se despidieron de personajes que construyeron durante 10 años, y compartir tantas películas generó vínculos muy profundos. You know, I have known them since I was 10, and now being 20 has been a huge part of my life, and something that hopefully I haven't taken for granted. Well, Richard was always very keen that there be a series called The Dursleys, and yes. we're still standing by. Es por eso que desde el arranque las filmaciones fueron muy emotivas, pero darían comienzo a ese principio del final. This is farewell. I mean, this is forever. I'll miss him immensely. Toda esta parte 1 nos contaría cómo Harry quedó completamente desconcertado por la muerte de Dumbledore y comienza a comprender que debe actuar bajo sus instintos en esta guerra inminente contra Voldemort. Pero sus aliados están ahí para dejar la vida por él, como vimos en la escena donde todos se transforman en Harry para engañar al enemigo. Toda esta parte presentó la dificultad de que Daniel tuviera que rodar la misma escena varias veces. Es por eso que le llevó 2 días poder realizarla. Cada actor le tenía que explicar a Daniel cómo eran sus movimientos para que así el actor pudiera imitarlos. I was actually quite pleased, and this is only going to add fuel to the fires, the rumour that I'm gay. I don't really care, I'm so past the point of caring, I really don't. But I looked fantastic in Fleur's outfit, right? I thought I looked really good. Pero la novedad pasó por la parte en la que los actores comienzan a transformarse en Harry. A cada uno de ellos se les pintó la cara con un azul fosforescente y estos tenían que empezar a hacer diferentes caras como de estar sufriendo la transformación. Todo para comenzar a huir de los mortífagos que no paran de perseguirlos. Es así que comienza el viaje de nuestros 3 protagonistas con el objetivo de comenzar a cazar Horrocrux. Uno de los momentos más difíciles de filmar fue cuando vemos a los 3 protagonistas en el medio de Piccadilly Circus. Esto costó muchísimo lograrlo. Fue la primera vez en más de 30 años que se autorizaba a una película a filmar en la zona. Pero no solo lograron convencer al gobierno para conseguir la habilitación, sino que también a todos los comerciantes de la zona para que dejaran sus luces encendidas y así pareciera lo más realista posible. En esta calle colocaron 500 extras, 35 coches, taxis, limusinas, autobuses y demás. Todo esto durante 2 noches de rodaje y teniendo que controlar a los fanáticos curiosos. Durante las escenas donde Harry está patrullando el bosque, casi al punto de rendirse, gracias a un Patronus logra encontrar la espada de Gryffindor. Como ya pasaron varios años de la última vez que lo vimos,
trataron de buscar la manera de que este se vea más real. Como el Patronus brilla con su luz propia, para ver esa luz moviéndose entre los árboles, armaron todo un traje con luces LEDs y baterías que irían sobre un perro y pondrían a este a caminar dentro del bosque para que interactúe con Daniel. El problema es que una vez que encuentra la espada de Gryffindor, esta está dentro del lago congelado y Harry debe meterse en él. Obviamente las escenas en su interior volvieron a filmarse en ese gran tanque que ya habían utilizado en el Cáliz de Fuego y el Príncipe Mestizo. A pesar de no ser muchos segundos, Daniel tenía que grabar sin respirador y se le exigía hasta último momento para poder captar de forma perfecta cada toma y no tener que repetir. Todo esto da pie al gran momento donde Ron y Harry destruyen el Horrocrux. Pero la mayor emoción de los actores era poder compartir una escena donde sus personajes pudieran comunicarse en profundidad. It's great having some time with Rupert as well, I'd have to say, because it's very rare that me and Rupert get a scene just between the two of us that's really wordy and there's lots of dialogue, and it's really, really nice to be involved with him. Cada escena que pasaba, mayor era la exigencia que tenían los jóvenes actores, porque durante el momento en el que corren de los cazarrecompensas, estos deberían correr de verdad a una velocidad importante. Ahora no utilizarían un camarógrafo delante de los actores, cosa que los limitaba a la hora de correr rápido, sino que la cámara estaría sobre un cable y los iría persiguiendo sin problemas. To us, they never really tell us that we're going to do stuff like this. We arrive on set and they're like, right, we're going to, you know, go. And you're just like, okay, and you just start running, really. Yeah. It's mad. There's a few obstacles as well we have to... Yeah, there's quite, because they've had to, they've taken lots of the tree stumps out, so there's sort of loads of stumps around this level, like perfect, tripping over height. Existía una competencia entre los tres para ver quién lograba alcanzar la mayor velocidad. Estos iban a dejar todo en la escena, así que les prepararon bien el terreno, les vendaron las rodillas y tobillos, y así estaban listos para correr. El problema es cuando se les agregaba pirotecnia y explosiones, pero así y todo lo lograron. Pero por más rápido que corran, ellos serían capturados y llevados a la guarida de los villanos en esta entrega, la casa de los Malfoy. Hermione fue precavida y previamente le había lanzado un hechizo contra Harry para desfigurarlo. Fue por eso que tuvieron que poner capas y capas de maquillaje sobre Daniel, lo cual le presentaría una gran incomodidad y sería un desafío para los maquilladores, de que ese maquillaje no le quite expresión a Daniel, cosa similar a lo ocurrido con la vuelta de un viejo personaje, Griphook, el duende encargado de acompañar a Harry en su primera visita a Gringotts. Esta vez fue encarnado por el actor Warwick Davis, quien ya había interpretado a Flitwick y a otros duendes, pero ahora se le presentaba la oportunidad de representar uno que anteriormente no le había tocado. Así que tuvieron que volver a crear el maquillaje que se vio en esa primera película, adaptarlo a un rostro nuevo, y el actor tuvo que entrenar muchísimo a cómo darle expresiones a tantas capas de maquillaje. Contrary to popular belief, I don't look like a goblin in real life. Pero este no sería el único regreso, porque Dobby volvió a la acción, y justamente para salvar a nuestros protagonistas. Para la vuelta del personaje fue clave el regreso de Toby Jones, quien le había dado la voz en la cámara secreta. Llevaron al actor a todas las escenas en las que aparecía Dobby, lo hicieron sentir que realmente ese personaje era suyo, le consultaron por todos los movimientos y diálogos del personaje. Pasaron varios años de la última aparición del elfo y es por eso que decidieron innovar para volver a crearlo. Esta vez era muy importante que sea interpretado por un actor. Esto era para tomar referencia de cómo interactuarían con los actores. Luego, este era reemplazado por un muñeco para que los actores supieran a qué altura mirar, y luego eran reemplazados por las versiones en CGI. Pero la interpretación de Toby sería clave para el momento más triste, el momento de la muerte de Dobby. Se volvió a repetir el proceso. Daniel grabó la escena con Toby, luego con un actor y luego con un muñeco que sería reemplazado por un CGI. Somebody help me. Such a beautiful place to be with friends. En un principio David Yates no quería que la parte 1 terminara con la muerte de Dobby.
ya que las dos películas anteriores habían finalizado con una muerte, pero era la única manera de darle el impacto necesario a ese momento. Impacto que terminaría conmocionando a toda la audiencia que fue a ver el estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 en noviembre de 2010. La película volvería a ser un éxito impresionante, esta vez recaudando casi 980 millones a lo largo de todo el mundo. Harry, be safe. Only I can live forever. En esta segunda parte, el viaje de los protagonistas los vuelve a llevar a Gringotts, a uno de los lugares que impactó a Harry en la primera película y sobre todo las criaturas que trabajaban en ese lugar. Todos los encargados de maquillaje estaban muy conformes con su trabajo en la primera entrega, pero sentían que para esta película debían mejorarlo y que estos parezcan incluso más reales. La primera vez solo habían maquillado a 8 actores, esos que tendrían primeros planos, y el resto utilizaba máscaras ya que no se los vería con claridad. Pero para esta entrega maquillarían a 45 actores y otros 15 irían como extras. Incluso llegaron a participar los hijos de Warwick Davis. Una vez creadas todas las partes del cuerpo de estos duendes, tenían un gran problema. El equipo de maquilladores originales no lograría maquillar a todos los actores en tan solo 4 horas antes de filmar sus escenas. Es por eso que tuvieron que contratar a 150 maquilladores nuevos de todas partes del mundo para poder realizar esto en el tiempo que tenían. Pero el mayor desafío en Gringotts era que el trío de protagonistas pudiera entrar para localizar un Horrocrux. Acá vemos a Hermione hacer de Bellatrix. Fue todo un desafío para Helena Bonham Carter interpretar al personaje desde los ojos de Hermione. Y como ella es una actriz que le encanta investigar muchísimo a sus personajes, esta vez no sería la excepción. Pero ahora tuvo la ayuda de Emma Watson, quien se grabó haciendo toda la escena para así Helena pudiera imitar cada uno de sus movimientos e interpretara una creíble Hermione. You have to call me Emma. I'm sorry, Emma. En el pasado, cada vez que veíamos un Hogwarts completo, siempre era una maqueta. Es por eso que, debido a las ambiciones que tenían para esta película, era imposible de seguir utilizando esa técnica. Por eso se trabajó durante un año para crear cada rincón del castillo de forma digital. Esto le permitía al director poder jugar con cualquier parte del colegio y así sería utilizado para crear cada una de las escenas de la guerra que más adelante se vería. El modelo digital le permitía al director practicar y analizar cada uno de los planos de esta difícil secuencia que involucraría una gran cantidad de personajes. You know, I won't be playing action heroes forever, and so you really have to enjoy it when you get those kind of Indiana Jones moment lines. Para este final, los sets físicos del castillo fueron remodelados, en especial el gran comedor y el patio, donde se darían los momentos más importantes. Al estar en medio de una guerra, obviamente estarían todos destrozados. Cada uno de los agujeros que vemos en las paredes fue precisamente diseñado y los arquitectos tenían que darle la forma precisa. No era tan simple como romper, ya que cada pared era de yeso, eran muy débiles y debían tratarse con mucho cuidado. Yeah, they have. They've wrecked the Great Hall. This set's been here for nearly 10 years. It's something quite satisfying. Does that sound really bad? Cuando Harry llega al castillo, se encuentra con un Hogwarts totalmente distinto. Snape es ahora el director y prácticamente lo transformó en una prisión. Es por eso que decide enfrentarlo junto con sus aliados que llegan con él. Ya habíamos visto a Snape combatiendo en la cámara secreta o cuando ataca a Harry en el final del Príncipe Mestizo. Es por eso que ahora le querían volver a dar otro gran momento a Alan Rickman. Pero quien tampoco se quería quedar atrás es McGonagall. David Yates también quería que este sea un momento donde Maggie Smith también se pudiera lucir y mostrar todo su poder después de tantos años. How many films take 10 years?
That's what stands out. That you're with this character for longer than you are with any character ever. So that's the legacy. Pero luego de expulsar a Snape, la alegría es momentánea porque tienen que continuar peleando. Y uno de los encargados de mantener a Hogwarts de pie es Neville. El personaje de Neville ha evolucionado muchísimo. Al principio de la saga, Neville es retratado como un estudiante tímido y torpe, pero al final este logra convertirse en un guerrero valiente y habilidoso. As an actor, your job is to be somebody else. And I love that. I love the challenge of playing somebody else. But when you're playing the same character for so many years, it can get quite tedious. But I was quite lucky with Neville in terms of he evolves so much over the years that every time I come back, it's like playing somebody else. En la secuencia del puente, tuvieron que destruir parte de un puente real en la que los escombros y maderas caían sobre el actor. Pero este puente tenía la particularidad de que podía volver a reconstruirse la cantidad de veces que quisieran para poder hacer todas las tomas que necesitaban. Y esto sería el puntapié para que comenzara la gran batalla entre cientos de personas y criaturas ya conocidas, todo en el castillo de Hogwarts. Dentro de las criaturas conocidas nos presentaban una nueva, que eran los gigantes. Para crear a estos tuvieron que implementar una combinación de actores reales con maquillaje y prótesis, y luego serían agrandados digitalmente. Pero esto no sería muy complicado, ya que el conflicto mayor era poder trabajar y coordinar gran cantidad de personas. Las batallas son como orquestas de ballet. Se les iba a dar movimiento a cada uno de los actores y los grandes efectos serían agregados después. You throw an attack spell at me, Greg. Cough. Everybody ready? Stand by. And 3, 2, 1, action, Harry! And action! Pero en el ambiente tenían muchos elementos para entender la atmósfera, como fuego, explosiones, escombros volando. El problema es que había que tener demasiado cuidado con los actores, ya que muchos sets luego de las explosiones realmente se incendiaron. Y esto era un gran peligro. Incluso para estas escenas los actores conocidos no las realizaban y estaban a cargo de sus dobles de acción, como es el caso de Daniel, quien a pesar de tener muchas ganas de estar en medio de las explosiones, no se lo permitían. Let's roll cameras. And background action. Action! Es que años anteriores, a pesar de que todos creían tener absolutamente todo bajo control, su histórico doble de riesgo tuvo un accidente durante los ensayos de una escena de la saga y esto lo dejó en silla de ruedas. Así que a partir de ahí duplicaron los cuidados. Para la batalla se crearon más de 2000 varitas para todos los extras. El proceso de creación de varitas fue aumentando de a poco en cada película. Por ejemplo, para toda la saga se crearon más de 80 varitas solo para el personaje de Harry, ya que este solía desgastarlas mucho durante las filmaciones. I really don't know. I just feel very bad. You've not been sneaking them off set somehow. I really haven't been. I'm not the person selling them on eBay, I promise. Los actores tenían que respetar muchísimo las reglas si querían ser parte de este universo. Por ejemplo, había una importante metodología para evitar que las varitas desaparezcan. Habían personas que controlaban esto. Nadie se podía llevar ni una sola varita ni nada del set. Estos controles incluso llegaban a los autos que ingresaban al estudio. Una vez desapareció una varita y revisaron cada uno de los automóviles hasta encontrarla. Watch you like hawks, then you're not allowed to take anything away. And you know, Dan, he's Harry Potter, and they won't let him take anything. Pero en medio de toda esta guerra, Hermione y Ron deciden ir a buscar un colmillo de basilisco a la cámara secreta. El problema es que el decorado original ya no existía, básicamente no quedaba nada de este. Así que tuvieron que reconstruirlo al 100% de forma digital. Este lugar sería muy importante, no solo por la destrucción del Horrocrux, sino porque ahí se daría el primer beso entre Ron y Hermione.
Ellos estaban demasiado nerviosos para esta escena. Tenían una relación de amistad tan fuerte que les costaba dejar de lado eso para realizar la escena. El director les pidió que abandonaran sus personas y que sus personajes se apoderaran del momento. It was quite weird. It didn't really feel right, but it was just I've known her for just so long, really. So yeah. Is she a good kisser? The nation need to know. The world needs to know. I actually have no memory of it all. I must have kind of wiped out my. Tuvieron que realizar varias veces la escena hasta que el resultado fue el que todos esperaban y se dio el momento perfecto para los personajes. La historia de Snape es más complicada de lo que creemos. La línea entre el bien y el mal es mucho más compleja. Dumbledore siempre le dijo a Harry que confiara en Snape, pero nunca hubo pruebas de por qué debería hacerlo. As the stakes get higher, the more he has to step into muddier and muddier waters. Sin embargo, descubrimos que la lealtad de Snape, a pesar de la oscuridad que emanaba, estaba del lado de los buenos. Pudimos ver con otros ojos la tragedia de los padres de Harry y cuáles eran sus sentimientos hacia la madre en particular. Un secreto que estuvo durante 10 años en la saga y que el actor siempre lo supo debido a esa charla que tuvo con JK antes de aceptar su personaje. The risk factor gets higher, of course, as the stakes get higher, and great storytelling like this eventually has sort of headings. So it's about moral values, and it's about redemption, and it's about loyalty, and I think, without giving anything away, in Snape's case, it's about a certain kind of courage, of convictions. Pero el otro involucrado en esta historia fue Dumbledore, quien volvió a esta película. Esto le representó un momento difícil a Daniel, ya que habían generado una relación muy fuerte con Michael Gambon y la despedida no fue nada fácil. Gambon se convirtió en una figura paterna para Radcliffe en el set de filmación. Este no solo le enseñó a Daniel sobre la actuación, sino que también lo aconsejó sobre cómo lidiar con la fama y el éxito a una edad temprana. We have to develop some sort of setup with each other, and that's fine. That's what we've done. Mainly jokes, not very funny jokes. But I'm the one who tells not very funny jokes. He tells quite funny jokes, and I get chastised for telling bad jokes. Ellos, además, compartían un gran sentido del humor y disfrutaban mucho de su tiempo juntos en el set. Radcliffe incluso dijo que Gambon era uno de los actores más divertidos con los que había trabajado. When we do the scene now again in a minute, I shall change my It will be played in a completely different way. play him in a more ethereal way. Pero toda la batalla que se estaba dando en Hogwarts era un telón de fondo para el enfrentamiento final entre Voldemort y Harry. Esta lucha tomó muchísimo tiempo, tenía gran cantidad de detalles y fue planificada coreográficamente. La quisieron hacer diferente al libro, el cual sucede en el gran comedor con todos los alumnos y profesores de testigos. Pero el director sintió que era incluso más fuerte si estos dos se persiguen por todo el colegio. En la escena en la que Harry se arroja junto con Voldemort por un puente, esta fue grabada con los dos actores colgados de cables boca abajo luchando de verdad. Los actores realizaron esa parte con tanta intensidad que tan solo con 3 tomas lograron filmarla. Y todo concluiría con ese último duelo entre Harry y Voldemort, en el que el Señor Tenebroso sería derrotado de una vez y para siempre. Pero a medida que se iban terminando las grabaciones, se iban dando las despedidas, las cuales fueron emotivas y llenas de sentimientos encontrados. La saga de Harry Potter se extendió por más de una década y las amistades y relaciones que se habían desarrollado entre los actores eran muy fuertes. La filmación de la última película fue particularmente emocional, ya que representaba el final de un capítulo importante en la vida de los actores y también en la historia de la cultura popular. Para algunos actores como Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, que habían interpretado a Harry, Hermione y Ron durante la mayor parte de sus vidas, fue un momento extremadamente difícil. Los actores organizaron una fiesta de despedida después de la filmación de la última escena, en la que pudieron celebrar juntos y decir adiós a sus personajes y a la saga en general.
En el estreno mundial de la película en Londres, los actores se reunieron por última vez, luciendo elegantes en la alfombra roja y posando juntos. Fue un momento lleno de nostalgia y emotividad, ya que los actores se dieron cuenta de que este era el final de una era importante en sus vidas. Y así, la película se transformaría en el éxito más grande de toda la saga, logrando recaudar más de 1.300 millones a lo largo de todo el mundo. Thank you so much. Thanks for everything. Thank you so much. Thank you so much for your support over the past decade. I've loved every minute, and thank you all very, very much, because you made the last years.